Juan 20, 19 al 23, leemos juntos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición de leer tu palabra, de escucharla, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, y en esta hora, Señor, al escuchar, no solamente ser confrontados, sino que ser consolados con tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído la palabra de nuestro Dios, y en el versículo 19, Juan nos dice que ese mismo día, o sea, por la noche, Jesús se presentó a sus discípulos estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos escondidos. Y me llama la atención porque el texto dice: en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, pero infiero que estaban escondidos, porque Juan nos cuenta eso, hermanos. Y el texto dice que ahí estaban ellos después de presenciar todo lo que sucedió durante ese día con Jesús. La pregunta: ¿por qué estaban escondidos los discípulos? Dice Juan: por miedo de los judíos. Por miedo. Los discípulos están ahí. Posiblemente estén orando, yo no lo sé. Pero lo que sí está pasando algo en ellos, y Juan nos dice eso, es que ellos tienen miedo. Por eso están ahí reunidos. Por eso están escondidos. Y como seres humanos, sucede que hacemos muchas cosas por miedo. ¿Sí? Hacemos muchas cosas. Algunos por miedo se esconden, así como lo hicieron los discípulos, se escondieron. Otros ocultan cosas por miedo, porque aunque están conscientes de lo que están haciendo, creen que ocultando las cosas podrían solucionar algo. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por miedo. La Biblia nos cuenta, nos dice de personajes que ocultaron cosas por el miedo. Uno de ellos, Abraham. Abraham negó que Sarai fuese su esposa. Escuche lo que dice Génesis 12, 11 al 13. Y aconteció que cuando estaban por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por causa de ti. Tuvo miedo. Le dijo a su esposa: di que somos hermanos, que no eres mi mujer. Pero el texto aquí está diciendo en el versículo 11: y aconteció que cuando estaban por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. Era su mujer. Pero él negó eso por miedo. También el hijo de ellos, de Abraham, Isaac, hizo lo mismo. Negó que Rebeca fuese su esposa.
Y eso me llama la atención porque hay cosas que hacemos como hijos que son patrones que traemos desde casa. Isaac hizo eso. Génesis 26:7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, otra vez, de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Qué interesante, hermanos. Los dos, papá e hijo, hicieron lo mismo, pues se casaron con mujeres hermosas y en consecuencia dijeron: nos van a matar si decimos que eres nuestra esposa, y entonces ocultaron algo pensando que con eso estaban solucionando las cosas. Por miedo. Hay otro personaje en la escritura que también hizo algo por miedo. De hecho, se llamó Pedro. Pedro negó su relación con Jesús por miedo. Escucha lo que dice Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dijo Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo: yo no sé lo que dicen, no sé lo que ustedes están diciendo. Es lo primero. Segundo, dice el versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. A la primera, cuando le dicen: tú estabas con él, él simplemente lo negó. Él dijo: ni idea de lo que están diciendo ustedes. La segunda vez, él juró. Él dijo: se los juro, no sé de qué están hablando ustedes. Y negó otra vez, dijo: no conozco a este hombre. Después, versículo 63, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Recuerden, las primeras dos veces, primero negó, él dijo: no conozco a ese hombre. Segundo, juró, dijo: se los juro, no sé de qué están hablando ustedes. Y tercera vez, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y con eso lo dejaron en paz. Pedro llegó al punto de maldecir con tal de negar su relación con Jesús y de decir: yo no tengo nada que ver con ese hombre. Pero si era su discípulo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por miedo. Tuvo miedo de lo que podrían hacerle. Pues él estaba consciente de todo lo que Jesús había pasado, su maestro. Si a Jesús le han hecho esto, ¿qué no harán conmigo? Y él negó su relación, la relación que tenía con Jesús. Yo sé que aquí hay muchos psicólogos y los psicólogos dicen que el miedo es un mecanismo de defensa para nuestra supervivencia. Es decir, que nosotros negamos algo para poder sobrevivir y que hemos desarrollado esto desde tiempos antiguos para que nosotros estemos alerta ante el peligro. Eso es lo que dice la psicología. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, sobre el miedo? La Biblia nos dice que el miedo es el resultado de nuestra condición caída. ¿Sí? El miedo es el resultado de nuestra condición caída. Nuestros primeros padres, después que desobedecieron a Dios y al ser confrontados por el Señor, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Dijo Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, por lo tanto me escondí. O sea, ese es el resultado, hermanos. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos por miedo, hermanos? ¿Cuántas cosas? Recuerdo cuando nacieron nuestros niños,
Nosotros siempre hacíamos algo, no sé por qué lo hacíamos, tendríamos que revisar, pero siempre nos decíamos de repente: oye, revisa al niño para ver si está respirando. Digo, yo no he tenido explicación hasta ahora, pero hacíamos eso, no sé, tal vez pensando por miedo que algo podría pasar. O sea, hay una naturaleza en nosotros que no nos hace estar libre de eso. Y cuando nos enfermamos, yo creo que más de alguno de los que estamos aquí nos hemos enfermado y pensamos lo peor, hermanos, lo fatal, ¿sí? No sé, si traemos algún problema de gastritis o colitis, ¿y qué pensamos, hermanos? Es terminal esto, ya estoy por morir, esto ya se acabó. O sea, esa es la manera en cómo nosotros estamos luchando con el miedo, porque nos da miedo, hermanos. De hecho, Lutero, uno de los grandes reformadores, luchaba con eso. Antes de ser visitado por el Señor, antes de ser confrontado con el Evangelio, Lutero predijo su muerte 7 veces. Él dijo: ya, este es lo último, ya mi vida se terminó. Y cada vez que Lutero tenía un dolor de estómago, él estaba seguro de que era algo mortal y siempre estaba revisando en su entorno, a su alrededor, por si el ángel de la muerte estaba ahí para caerle. Así pensaba Lutero. El ser humano ha convivido, hermanos, con el miedo continuamente. Y solamente cuando Jesús, el príncipe de paz, llega a su vida, transforma el miedo en fe y en valentía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús llega a nuestra vida? ¿Qué pasa, hermanos? Primero, según el texto bíblico, recibimos de su paz. Dice el versículo 19, en la parte final: cuando Jesús llegó, dijo: paz a vosotros. Fueron las palabras de Jesús cuando llegó donde estaban los discípulos escondidos. O sea, lo primero que dijo fue: paz a vosotros. No les reprochó la incredulidad de ellos, no los juzgó cuando ellos huyeron por miedo, porque lo abandonaron, lo dejaron solo. No les dijo: oye, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cuántas veces yo les hablé de esto? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? No les dijo eso, hermanos. Solamente les dijo: paz a vosotros. En este capítulo 20 encontramos que 3 veces se repite esa frase: paz a vosotros. Y yo sé, porque al leer los comentaristas, sé que era un saludo común que se escuchaba en esos tiempos. Era un saludo, el shalom, la paz, se daban la paz, se daban el shalom. Entonces era algo común para esos tiempos. Pero no creo que Jesús usara esta frase sin propósito, porque por lo menos desde del 19 al 23 Jesús lo repite 2 veces. Entonces no es algo común que en 2 ocasiones Jesús mencione la misma palabra: paz a vosotros. Es como que si alguien llega a nuestro hogar y nos dice, nos saluda: buenos días, y después de platicar un rato otra vez vuelva a decir buenos días. No es normal. Entonces lo que entendemos aquí, hermanos, es que Jesús está haciendo énfasis en algo. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de sus discípulos, sabe que ellos tienen miedo, por eso están escondidos ahí. Y por eso Jesús usa la frase: paz a vosotros. Y al usarlo, hermanos, lo que nos damos cuenta es que Él sabe lo que hay en nosotros, sabe lo que hay en tu corazón, sabe el miedo que tú tienes. Pero al usar esta frase: paz a vosotros, Él nos recuerda quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es Él? Los profetas dijeron que es el príncipe de paz. Probablemente entonces los discípulos esperaban un reproche de Jesús por la forma en cómo habían abandonado la misión. Hemos leído en los evangelios, hermanos, que cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron.
Pedro fue el único que como que quiso estar cerca del maestro y lo siguió de lejos. Por eso encontramos la escena de la pregunta que le hacen a Pedro, porque le cuestionaban hasta en su forma de decir o hablar. Decían, tú eres uno de ellos. Pero el mensaje de Jesús, hermanos, a sus discípulos es un mensaje de consuelo, pero también de cumplimiento de su promesa. ¿Qué les había prometido el Señor? Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Eso es lo que Jesús les dice. No tengan miedo. Aquí está mi paz. Entonces lo que Juan dice aquí es que la ausencia de la paz trae consigo miedo, odio, desprecio, pleitos, cuando hay ausencia de esta paz. Ahora, Jesús también nos explica que esta paz no es ausencia de conflictos, que no haya conflictos o aflicciones. Él lo explica ahí en Juan 16:33. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Está diciendo que precisamente eso, hay conflictos, hay aflicciones, que mientras estemos en este mundo, seremos afligidos, hermanos. De este lado de la eternidad hay violencia, hay inseguridad, pero si tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, somos más que vencedores, ¿sí? Porque la paz de Dios está en nosotros. Entonces, el shalom es más que un simple saludo, ¿sí? Implica comunión y una relación restablecida que por el pecado se rompió. Hermanos, ¿quién rompió el shalom? Cuando leemos en Génesis, encontramos que fue el hombre que rompió este shalom por su desobediencia. Lo que parecía una bendición se convirtió en una carga. Lo que parecía un regalo, un presente, se convirtió, hermanos, en un tropiezo. Porque ¿qué dijo Adán? ¿Qué le dijo Adán a Dios? Señor, pues la mujer que tú me diste. Y desde ese día hasta el día de hoy, siempre hay pretextos, ¿sí? No se asume la responsabilidad. Adán le reclamó a Dios por ese regalo que Dios le había dado. Se supone que era una bendición y para Adán fue un tropiezo. Él dijo, la mujer que me diste me dio de ese fruto y yo comí. ¿Y qué dijo la mujer? ¿La serpiente? O sea, nadie asumió su responsabilidad, hermanos. Cada uno buscó una excusa para no aceptar que habían desobedecido al Señor. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el pueblo rompió este shalom, yendo tras dioses ajenos? Pero vemos a Dios mostrando una y otra vez su misericordia. Dios muestra su misericordia, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos roto este shalom? Hemos roto esta paz. ¿Cuántas veces hemos seguido nuestros propios caminos desobedeciendo al Señor? Pero una y otra vez vemos la misericordia del Señor. Dice Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso, el versículo 20 nos muestra, hermanos, cómo se dio esta paz. ¿Cómo es que Jesús ganó esta paz? Versículo 20 dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, las marcas que Jesús lleva en su cuerpo
No solamente demuestran que no era un fantasma o un espíritu como se creía, sino que nos muestran las cicatrices de alguien que nos ama y nos amó, que estuvo dispuesto a pagar el precio con su propia vida para ganarnos ese shalom, para ganarnos esa paz. Por eso el profeta Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el que disfrutemos de la paz de Dios fue algo que Él ganó por nosotros. Él estuvo dispuesto a llevar eso sobre sí mismo. Entonces, hermanos, solo en Cristo está la verdadera paz. Solamente en Él. Solo Él es en Él nuestra vida, hermanos, tiene sentido. Sin Cristo, nada tiene propósito alguno. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a nuestras vidas? Nos da de su paz. Segundo, somos enviados a compartir esta paz. ¿Sí? Quiero que meditemos y reflexionemos en esto. Hoy muchas vidas, muchas familias, muchos matrimonios están viviendo sin este shalom. ¿Sí? Muchos. Este shalom que Jesucristo ganó en la cruz, muchos no lo están experimentando. Y por la ausencia de este shalom, vemos familias destruidas, hogares divididos, matrimonios destruidos por la ausencia de este shalom. Vemos a un mundo sumido en la violencia y en constante guerra. Así está. Pero el mensaje de Jesús no ha cambiado, hermanos. Lo mismo que Él pronunció a sus discípulos es lo mismo que hoy nos dice a nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, frente a un mundo convulsionado por la violencia, por las guerras, somos enviados como mensajeros de su paz, esa paz que hemos recibido del Señor. ¿Sí? Pero no podemos y no debemos esconder este mensaje, hermanos. No lo debemos poner debajo de un almud, como dijo Jesús. Es necesario que llevemos este mensaje, esta buena noticia, a aquellas personas que han perdido tal vez toda esperanza, que no encuentran sentido a la vida. Es importante que ellos sepan que solamente en Cristo encontramos el verdadero shalom, la verdadera paz. ¿Sí? La misión de Jesús, tú lo puedes leer, la misión completa, Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús envía a sus discípulos, les dice: vayan, prediquen la palabra, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, hemos recibido este ministerio. Pablo en su carta a los Corintios, 2 Corintios 5:18 lo dijo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, es decir, si tú has creído en Cristo, si tú estás disfrutando esta paz, tú has recibido un ministerio, el ministerio de la reconciliación, porque eso es lo que hace la paz. Reconcilia, hermanos. La paz de Dios hace eso. Reconcilia a aquellos que están enojados, donde hay odio en su corazón. La paz de Dios hace eso. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo llega al corazón de las personas? Reciben su paz y son enviados para compartir esta paz. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo?
por la ausencia del shalom. Probablemente hoy alguno de ustedes haya venido con esta ausencia en sus vidas. Pero hoy es el tiempo, hoy es el momento de venir arrepentidos delante del Señor e implorar su misericordia, hermanos. ¿Sí? Solamente en Él encontramos la verdadera paz. ¿Qué pasa cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos? Restaura el shalom, restaura la paz, nos da de su paz. Y la evidencia de este shalom en nuestras vidas es el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No podemos completar la obra sin el Espíritu Santo. No podemos expresar esa paz sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, nos fortalece para poder experimentar y expresar la paz que Dios nos ha dado. Hermanos, pero no podemos dar lo que no tenemos. Tú no puedes hablar de lo que no disfrutas. No se puede. Entonces, creo que hoy es un buen día para revisar nuestras vidas y ver si en verdad estamos disfrutando de ese shalom que Cristo ganó en la cruz. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer si has roto ese shalom con el Señor? ¿Qué hacer si hoy no estás disfrutando de esta paz? La Biblia nos dice que tienes que venir primero a Cristo, arrepentido, y creer en Él como tu suficiente Salvador. Tenemos que venir a Cristo, hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Venir a Cristo, creer en Él, creer que Él dio su vida por mí y que solamente creyendo en Él yo obtengo el perdón de mis pecados, y entonces esta paz se hace visible en mi vida. La pregunta es: ¿alguien quiere hacer esto hoy?